Ya. Bueno, buenas tardes, profesor y compañero. Doy inicio a mi presentación de memoria para optar al título de Ingeniero en Ejecución en Computación e Informática. La presentación se titula Propuesta de un sistema informático para apoyar el registro de evidencia en proceso de acreditación. En esta ocasión, mi profesor guía es el doctor Marco Toranzo Céspedes y quien les habla, Luis Felipe Fuentes Díaz. Bueno, mi agenda se constituye de 5 capítulos. La introducción, el marco teórico, la construcción del sistema, utilización de la aplicación y las conclusiones. Capítulo número 1, la introducción. Una breve descripción del problema es que la Universidad Católica del Maule está acreditada y muchas carreras de estas también lo están. Sin embargo, estas carreras deben guardar evidencia de los trabajos que están realizando en pro de mejorar algunas deficiencias que encontraron en su última acreditación. Y esto actualmente se está registrando en formato Excel. Aquí una pequeña imagen de cómo se está trabajando actualmente el registro de la evidencia. Y lo que provoca es que, por ejemplo, si la universidad tiene 10 escuelas o más de 10 escuelas y cada una registra 10 evidencias en un mes, a final de mes en total tendríamos 100 evidencias. Y bueno, por obvias razones, esto hace un poco más lento y tedioso el proceso de registrar o buscar alguna evidencia. Para lo cual se han propuesto diferentes objetivos. Como objetivo general sería desarrollar una aplicación web que permita automatizar y optimizar el registro de las debilidades encontradas en el proceso de acreditación de las carreras. Como objetivo específico sería integrar tecnologías que permitan un correcto desempeño de la aplicación. También aplicar metodología de desarrollo iterativo incremental acompañada o complementada por un marco de trabajo Scrum para que al final del sprint sea la versión esperada que el cliente quería. También integrar las tecnologías de backend y frontend a través de una API REST, ¿ya? Para que sea una construcción separada del sistema. Y por último, validar el sistema. Punto 2 en la agenda, el marco teórico. En este paso les voy a explicar un poquito las tecnologías que se ocuparon para realizar el sistema. Por parte de backend tenemos Spring Boot como framework principal. Decir que este framework trabaja con Java y era parte de otro framework, valga la redundancia, que se llama Spring Framework. ¿Ya? ¿Por qué se utilizó Spring Boot? Porque básicamente trae menos configuraciones predeterminadas que hacerle y menos servicio, lo que hace que sea mucho más fácil de trabajar y más liviano. También se trabajó con JPA, Java Persistent API, que básicamente es una especificación creada para acceder y hacer el mapeo entre los objetos y la base de datos. ¿Ya? Esto se hace con la implementación de Hibernate. Hibernate es un ORM. Para el que no sepa qué es ORM, básicamente es una abstracción de las bases de datos. Ya no tendríamos que trabajar directamente con la base de datos, sino es como, por ejemplo, una capa superior con un lenguaje propio en donde nosotros tendríamos que programar ahí las consultas y este se encarga de traducirla a la base de datos que nosotros queramos. ¿Esto qué nos facilita? Que, por ejemplo, si estamos trabajando con Postgres, como es este caso, nosotros programemos en esa capa superior las consultas y este las traduzca. Pero si más adelante queremos MySQL, simplemente tenemos que cambiarle un parámetro a Hibernate y este se encarga de traducir todas nuestras consultas a MySQL. Así con cualquier con otra base de datos que sea compatible. Pasando al tema de seguridad, se implementó JSON Web Token, que básicamente es un token cifrado en donde lleva la información que nosotros queramos pasar al front. Esto se genera en el backend. Actualmente, ¿cómo se llama? Se pasa al front, el front valida acaso tiene los permisos necesarios y esa es la respuesta. Si los tiene, pasa. Si no los tiene, rechaza. También se utilizó Postman como herramienta de prueba para los endpoints que están en el backend. Un endpoint básicamente es la ruta que sigue una solicitud.
Por ejemplo, el usuario en el front quiere listar todos los usuarios. Esto llega al backend del mapeo en la ruta, llega al backend y toda esa línea que sigue, todo ese proceso es un endpoint. Se le llama endpoint. Por parte del front, tenemos como framework principal Angular 8.1 para ser exacto. Como librería de diseño tenemos MDB, Material Design for Bootstrap, para Angular. Tenemos RxJS para ayudarnos en la programación reactiva. ¿Qué es la programación reactiva? Es como el async await de JavaScript, que básicamente nosotros hacemos una petición al backend y si esta se demora, nos da un error, no es como que vuelva sola, no. La petición queda esperando, se suscribe a esa petición. Y lo que hace es que espere una respuesta, para que no traiga vacía. Se utilizaron WARP o Router WARP para el tema del token, ya que el backend cuando genera el token lo devuelve hacia el front. Este WARP lo toma y verifica si el usuario tiene los permisos para acceder a esa ruta. De no poder acceder a esa ruta, de no contar con los roles necesarios, hace una ejecución que nosotros queramos. Por ejemplo, volverlo a la pantalla principal. Y por último, se implementó HTTP Interceptor, que es lo que hace que con cada petición que el usuario realice al backend, este la intercepte esa solicitud y entre medio le mande el token que teníamos guardado en el WARP, ¿ya? Que va con todos los roles para que el backend, cuando reciba esa petición, pregunte por ese token. Y si tiene ese token, ve los roles y pregunta, ¿este usuario tiene estos permisos para realizar la consulta? Sí, pasa. Si no, devuelve un error. Por parte de las tecnologías de base de datos se utilizó Postgres, ya que básicamente es uno de los más robustos y gratuitos. Por parte de la arquitectura se utilizó API REST, ya que front y backend están separados y todo esto se comunica a través de JSON. Ya JSON básicamente es un estándar de un formato de texto en cómo se comunican las dos partes, ya que front y backend hablan como idiomas diferentes, si se podría decir, y el JSON es el que va entre medio que hace que se puedan comunicar las dos con el mismo lenguaje o el mismo idioma. Por parte del control de versiones tenemos Git y GitHub, Git como control de versiones y GitHub como repositorio. Hay otro repositorio, por ejemplo, como GitLab, que también es bastante bueno. Metodología y marcos de trabajo. Bueno, les comentaba anteriormente en los objetivos que se debía implementar la iterativa incremental. ¿Qué es esto? Hay que entender, por ejemplo, que iterativa incremental como mini proyectos. Por cada iteración se van añadiendo mini proyectos que esto hace que el sistema crezca, ¿ya? Y el marco de trabajo Scrum es el que dice qué es lo que se realiza en ese mini proyecto, que se divide, por ejemplo, en tres tipos de usuarios, que sería el dueño del proyecto, que en este caso sería el profesor Marco Toranzo y yo, que básicamente son los encargados por ejemplo, de optimizar y maximizar el valor del producto, que se le van añadiendo nuevas cosas mientras pase las iteraciones. Está el Scrum Master, que en este caso es el profesor Marco Toranzo, que es el que gestiona el Scrum. Es el que hace que se validen todos los sprints y elimina los impedimentos, que básicamente, por ejemplo, cuando uno queda parado en un lugar, el Scrum Master es el que se encarga de poder liberarte de eso, poder ayudarte. Y por último, el tipo de usuario que es el equipo de desarrollo, que en este caso sería yo, único desarrollador. Punto 3 en la agenda sería la construcción del sistema. Bueno, el sistema SE se divide en 7 subsistemas. Un subsistema para control de acceso, un subsistema para reportes, subsistema de responsable, subsistema de administrador, subsistema de DAC, subsistema de usuario y un subsistema de director. Las actividades realizadas se distribuyeron en 3 iteraciones. En la primera iteración tenemos
todo el modelado de los datos. Todo, por ejemplo, la entidad de relación. Aunque no trabajamos con base de datos, está toda la lógica de la base de datos, ¿ya? Que después pasan a ser entidades. Primero las clases, después pasan a ser entidades en el proyecto, juntos con sus servicios, controladores y repositorios. Luego de que está toda la lógica implementada, se le añade la seguridad con JSON Web Token, que era lo que le mencionaba anteriormente, en donde son autenticaciones mediante token cifrado. Y por último, se realizó la codificación visual del front con Angular, ¿ya? Los CRUD básicos en este caso no tiene seguridad en el front. Ahí, por ejemplo, tenemos el login. En esta parte todavía no estaba con JSON Web Token implementado, solamente era un login normal. Y unas clases. En la segunda iteración ya se pulió más el diseño, se agregaron reportes de PDF de las evidencias, se agregaron gráficos mediante la herramienta ng.chart, ya que es una librería, se agregaron validaciones en los formularios y se agregaron algunas funciones para activar o desactivar datos del sistema. Y la tercera, última iteración vendría siendo ahora sí la integración de la seguridad en el front, con lo que le mencionaba anteriormente, los interceptors y los router guard, que eran los que le daban la seguridad para que el usuario no pudiera acceder a información que no le correspondía. En mejoras varias tenemos un módulo de mi perfil en donde se podrá encontrar algunas estadísticas de él como usuario y datos del usuario en sí. Y las mejoras estéticas es que se estandarizaron los iconos y los colores. Utilización de la aplicación. Ahora voy a pasar a enseñarle un poquito de qué se trata el sistema en sí, en donde tenemos aquí la, la primera pantalla, la pantalla principal, que vendría siendo el login, en donde, por ejemplo, vamos a pasar con el primer usuario, que es el administrador, ¿ya? En donde tenemos todo el apartado del administrador, por ejemplo, usuario de habilidades, unidades, todos estos son CRUD, por lo cual todos tienen la misma lógica. Vamos a ver solamente el de usuario para ahorrarnos tiempo. En este apartado, aquí se puede agregar un nuevo usuario, ¿ya? Agregarle su unidad para así que cuando él realice una evidencia, sea a esa unidad. Tenemos aquí para agregarle roles, si queremos que este usuario tenga más de un rol, para que pueda hacer más de una función, se agrega aquí con un control más, se le van agregando aquí, ¿ya? En este apartado de acá podemos ver, en este caso son usuarios de prueba, por eso tienen estos ID. Por ejemplo, aquí se puede editar, se puede cambiar la unidad, se pueden cambiar los roles y activar o desactivar. En el momento en que desactivamos, el usuario no puede acceder al sistema. También hay un para eliminar. En este caso, si eliminamos, hay una validación que dice que si está asociado a una evidencia, el usuario no puede ser eliminado, solamente va a poder ser modificado a inactivo. Pasando ya a la funcionalidad de las evidencias, este es el apartado donde el usuario puede ver todas sus evidencias realizadas, ¿ya? En el estado aparecen dos signos de preguntas. ¿Qué quiere decir? Dos signos de pregunta son dos pasos, que vendrían siendo los pasos subsiguientes, ya que en el sistema tenemos, después del usuario que emite la solicitud, tenemos un responsable que es el encargado de aceptar o rechazar. Si ese responsable aprueba, pasa a otro paso, que vendría siendo el Departamento de Aseguramiento de la Calidad, que también, él da la respuesta definitiva, o se aprueba o se rechaza. Por eso son dos. Cada signo de pregunta equivale a una de las dos respuestas. Por ejemplo, tenemos acá aprobados. En este caso son dos en verdecito, dos tics. Quiere decir que fue aprobado por los dos usuarios. Si nos vamos a rechazado, en este caso, tiene un tic y una X, que fue aprobado por uno y rechazado por el otro. ¿Ya?
vamos a poner esto en prueba. Por ejemplo, acá tenemos la interfaz de cómo es registrar una nueva evidencia. ¿Ya? Y enviar o cancelar. Vamos a entrar con otro tipo de usuario, que en este caso sería el responsable. Y acá debería tener al menos 2 evidencias en espera. Aquí están. Por ejemplo, si vamos aquí, se carga todo, se ve quién es el usuario que la está mandando, su correo, la fecha de envío, ¿ya? Y nos da dos opciones, rechazar o aprobar. De rechazar deberíamos poner una observación. ¿Por qué rechazamos? De aprobar, solamente se aprobaría. En este caso, para seguir el proceso, vamos a aprobar. Se aprueba y se va a la opción aprobados, ¿ya? Y si actualizamos aquí, una de ellas vemos que se actualizó a un tick. Eso quiere decir que está aprobado por responsable. En este caso vemos quién es el responsable y como no hay observaciones, ¿por qué no se rechazó? Entonces, queda un usuario que vendría siendo el departamento de aseguramiento de la calidad. Vamos a entrar con él. Este usuario debería tener al menos uno en espera. Aquí está. Y aquí, lo mismo. Por ejemplo, tenemos el responsable que la aprobó y el usuario que va ahora a rechazar o a aceptar. En este caso también vamos a aprobar para seguir con el proceso. Y aquí el usuario debería desaparecérsele el de abajo, ya que cumplió su proceso de solicitud y debería estar en aprobado. Anteriormente había uno, ahora está el otro. Ahora vamos a ponerlos en el caso de que se rechace por una de las dos partes. Tenemos un rechazo que fue aprobado por uno y rechazado por el otro. En este caso, para distinguirlo, vamos a hacer que sea rechazado por el primero, por el responsable. En este caso, venimos para acá, la vemos y rechazamos. Necesitamos una observación. Rechazado. Y rechazamos. Y en este caso, recargamos, se va y pasa rechazado. Aquí vemos que fue rechazado directamente. No necesitó pasar por el siguiente usuario, ya que fue directamente rechazado por el responsable. Y ahí se acabaría el proceso de la solicitud, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay otro módulo, como comentaba anteriormente, en mi perfil que se agregó al último, en donde se puede ver las estadísticas del usuario como si, por ejemplo, cantidad de evidencia realizada por unidad como usuario, como tipo de usuario, usuario normal. Si este usuario tuviera otro tipo de usuario, le saldrían estadísticas, por ejemplo, cantidad de evidencias rechazadas como DAC, por ejemplo, como Departamento de Aseguramiento de la Calidad. También tenemos el tema de las estadísticas con gráficos, en donde podemos consultar por un cierto periodo de fecha y nos dice que en marzo hicimos 4 evidencias. ¿A cuántas pertenecen a esta unidad? Las 4. En este caso, como son pruebas, siempre, casi siempre fueron las mismas. ¿Ya? Son 4 acá y 4 acá. 4 del mismo tipo de ámbito académico, que vendría siendo extensión. Acá cambian, por ejemplo, en procesos. Con este código se hicieron 3, con este otro código se hicieron 1. En criterio, becas 2, campañas 2. En cantidad de asistente interno-externo, no hay porque no se le agregaron al momento de registrar evidencia, ¿ya? Otro paso, por ejemplo, si queremos exportar este PDF, simplemente tendríamos que pinchar aquí y poner PDF. Y ahí está exportada. Puede ser a color o en blanco y negro. Y con eso concluyo
la demostración del sistema. Ahora sigo con la presentación, con el punto número 5 de la agenda, que vendría siendo las conclusiones y trabajos futuros, sobre el objetivo general que se propuso al principio, que vendría siendo el desarrollar una aplicación web que permita automatizar el registro y la debilidad de la acreditación de las carreras de la Universidad Católica del Maule. Bueno, este objetivo fue superado, fue realizado, y de esto puedo concluir 3 puntos, o 3 más que nada procesos que uno como futuro ingeniero debería saber implementar. Primero, una metodología de trabajo, ¿ya? Ya que no es lo mismo implementar una metodología para un proyecto pequeño que para un proyecto grande. Hay que saber identificar qué metodología está acorde a las necesidades del cliente. Como segundo punto, está la documentación. La documentación creo que de las cosas fundamentales también para llevar un buen control de lo que estamos realizando, ya que la documentación es como el límite de tu sistema. Obviamente todo esto tiene que estar validado por el usuario. El usuario valida eso y eso es lo que dice cuándo termina el sistema. Si no está validado por el usuario, prácticamente estaríamos programando por la eternidad. Y como último punto, está el control de versiones. Esto es una parte también muy fundamental, ya que si estás trabajando solo, te ayuda bastante, bastante, pero si estás trabajando en grupo es prácticamente obligatorio. No creo que haya una forma mejor de trabajar en programación hablando en grupo que no sea con control de versiones, ya que si, por ejemplo, si uno modifica una cosa o dos modifican un solo archivo, esto da la posibilidad de ordenar ese código, de decir, ya, quiero que se quede esta parte y esta parte que hiciste tú. O, por ejemplo, si se equivocan en alguna parte del código y quieren volver a una versión anterior, esto es lo que hace posible eso. No necesitan, por ejemplo, 5 carpetas diferentes del mismo proyecto o con diferentes nombres. Ya que eso no es óptimo. Pasando sobre los objetivos específicos, que integrar tecnologías que permitan un correcto desempeño de la aplicación. Esto también se logró, ya que todas las tecnologías que se aplicaron hacen que el sistema funcione como el cliente lo necesitaba. Y un pequeño dato, al momento de yo realizar este sistema, yo no tenía ningún conocimiento de las tecnologías que se realizaron. Todo lo aprendí en el camino. Tanto front, tanto backend o herramientas de prueba como lo era Postman o lo es Postman. Control de versiones lo mismo. Y pasando al siguiente punto sería aplicar la metodología de desarrollo iterativo incremental y con el marco de trabajo Scrum. Esto también se logró y por lo visto funcionó, ya que en las últimas versiones solamente quedan algunos detalles por arreglar. Y por la parte de integrar tecnologías backend y frontend, también se pudo realizar, ya que el backend está hecho en Spring y todo esto está unido al front con una API. ¿Ya? El front consume los endpoints del backend. Esto se maneja a través de JSON, ya que es el lenguaje en común de los dos. Y por último, los trabajos futuros, que sería mejorar PDFs de la evidencia en este caso, ya que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar el diseño de los PDF, ¿ya? También la refactorización del código. ¿Qué refactorización del código? Es básicamente revisar el código y ver si se puede hacer de una mejor forma. Y al igual que los PDF, siempre hay algo que se puede mejorar del código. O, por ejemplo, una función que, que es más, queda mucho más rápida de otro tipo en otra codificación. Y cosas de ese tipo. Mejorar funcionalidades, como por ejemplo que cuando se pinche alguna sección del navbar o del slidebar,
este se oculte automáticamente, ya que cuando se pincha o se pasa a una nueva sección, este queda abierto. Esta podría ser una mejora. O otra, por ejemplo, que cuando un usuario, no sé, va a ver una evidencia, que haya un botón que sea cancelar y pueda retornar al lugar donde estaba. Y con esto doy finalizada la presentación. Profesor, compañero, ¿alguna consulta?